Bienvenidos a las clases virtuales de Fisiología y Biofísica, Unidad Académica 1. Nosotros vamos a ver particularmente dentro de Fisiología Digestiva, secreción salival y gástrica en esta clase. Es importante saber que la principal función de estas glándulas exócrinas es ayudar en la digestión del alimento. La saliva, producida en las glándulas salivales, lubrica los alimentos ingeridos e inicia la digestión del almidón, por ejemplo. Por otra parte, el estómago produce, además del ácido clorhídrico, varios productos de secreción: pepsinógeno, que interviene en la hidrólisis de péptidos y de proteínas; moco, bicarbonato; factor intrínseco, importante en la absorción de la vitamina B12; y agua. De acuerdo a la calidad de la secreción, podemos definir dos tipos de secreción. Una de secreción de enzimas digestivas, que se produce a nivel de la saliva, de las glándulas salivales, del páncreas y también de las células gástricas. Además, tenemos otro tipo de secreción que tiene que ver con la secreción de moco, que sirve para la lubricación y la protección. Esto se realiza a través de glándulas mucosas o células caliciformes que están tapizando todo el aparato digestivo. Para que esto ocurra, debe haber un estímulo. Y ese estímulo es la presencia de alimentos en el tubo digestivo. Esto va a estar altamente regulado, no va a haber una secreción de forma constitutiva, sino que va a ser regulada, va a estar regulada de acuerdo a la cantidad necesaria para una digestión adecuada, y el tipo de enzimas que van a participar en la digestión van a variar de acuerdo con el tipo de alimento presente. Podemos destacar como células secretoras unicelulares que revisten toda la superficie del tubo gastrointestinal las células caliciformes. Las células caliciformes están distribuidas a lo largo de la superficie del tubo digestivo. Secretan una glicoproteína llamada mucinas, que cuando se hidratan forman el moco. Las funciones del moco intervienen en la lubricación, en la hidratación, en la protección mecánica de las células epiteliales de la superficie. Tiene una función inmunológica también, dado que se une a patógenos e interaccionan con células del sistema inmunológico. También se las puede encontrar en los conductos más distales, pero también en los acinos celulares que forman las glándulas salivales. Estas células caliciformes también las podemos encontrar en formaciones tubulares profundas, en criptas, en invaginaciones, llamadas las criptas de Lieberkühn, ¿sí? Podemos encontrar células caliciformes, en el cual también secretan mucus en esta zona, y también otro tipo de células que producen secreciones de enzimas digestivas. Bueno, ¿cómo se estimulan estas glándulas exocrinas? Si podemos hacer un cuadrito de un resumen en cuanto a la forma en que se estimulan, su secreción, podemos encontrar que tenemos tres tipos de estímulos. Una estimulación local, por ejemplo, por estimulación táctil directamente en estas células, o bien por irritación química. Los químicos también inducen la estimulación de las glándulas que tapizan el túbulo gastrointestinal, y también por distensión mecánica de la pared intestinal.
Este tipo de estímulos locales estimulan la secreción de moco, en el caso de las células caliciformes, o bien pueden estimular localmente las glándulas de esa zona. También activan el sistema nervioso entérico, son neuronas que están poblando el tubo digestivo y que por estímulos locales pueden producir la activación de este sistema nervioso entérico y por lo tanto la secreción, producto de secreción de las glándulas. También puede suceder que estas glándulas estén estimuladas por neuronas provenientes de fuera del tubo digestivo, particularmente el sistema nervioso autonómico, sistema nervioso parasimpático, por ejemplo, estimula las glándulas salivales, el esófago, gástricas, páncreas y glándulas de Brunner a través de los nervios glosofaringio y vago. Por otra parte, estimula las glándulas de la porción distal del intestino grueso a través del nervio pélvico, y el estímulo simpático antagoniza, por así decirlo, las funciones parasimpáticas, pero en forma aislada, cuando no funciona el parasimpático, puede originar un ligero aumento de la secreción, que lo vamos a ver más adelante. Por otra parte, en concordancia con el parasimpático, reduce la secreción por la vasoconstricción asociada. Finalmente, un tercer estímulo, que es a través de hormonas, hay hormonas que aumentan la producción del jugo gástrico y pancreático y estimula la vesícula biliar. Los nutrientes necesarios para la síntesis de proteínas de secreción, por ejemplo, la alfa-amilasa, en las glándulas salivales deben pasar por transporte activo o por difusión en la membrana vasolateral. Están los capilares, acá está la membrana vasolateral. Los nutrientes pasan desde los capilares a la célula secretora a través de la membrana vasolateral. Luego, las sustancias secretoras proteicas requieren para su construcción de ATP mitocondrial, por lo que en estas células se pueden observar abundantes mitocondrias cercanas al retículo endoplásmico. Los ribosomas unidos al retículo son los encargados de la formación de las proteínas secretadas. Los productos de secreción formados en el retículo endoplásmico rugoso pasan por túbulos al aparato de Golgi por medio de vesículas. En el aparato de Golgi se sufren modificaciones y finalmente estas proteínas secretoras pasan al citoplasma en forma de vesículas secretoras que se almacenan en las cercanías de la membrana apical, que por medio de señales nerviosas, acá se ven los contactos de las fibras nerviosas con las células, o bien a través de productos humorales, a través de hormonas, se produce la exocitosis, ¿sí? Es decir, el vaciado o exportación del contenido vesicular a la luz del conducto glandular. Podemos encontrar dos vías diferentes de secreción, la de la izquierda. El producto de secreción se vierte en los capilares, estimulado por una señal proveniente de la luz de los conductos glandulares o bien de la luz del estómago. Esto se refiere a una secreción endocrina. A la derecha, un estímulo hormonal proveniente de los capilares
se une a su receptor en la membrana basolateral y genera una respuesta celular para producir una sustancia que se secretará en la luz del conducto glandular o bien en la luz del estómago. Esto se refiere a una secreción de tipo exócrino. Si observamos la secreción diaria de los jugos intestinales, veremos que el volumen diario se iguala a glándulas o estructuras intestinales que son superiores en tamaño a las glándulas salivales. Esto habla de una capacidad intensa en la fabricación de la saliva por estas células. La boca requiere de este volumen para un correcto inicio de la digestión del alimento, ayudado por la masticación. También la saliva es ligeramente alcalina, en concordancia con la mayoría de las otras partes del tubo digestivo. El producto de secreción del estómago es, en cambio, muy ácida. Veremos más adelante por qué es así. Durante la fase cefálica y oral de la ingesta, se lleva a cabo una considerable estimulación de la secreción salival. No solamente la saliva cumple funciones para la digestión del alimento ingerido, sino que también cumple funciones en la lubricación e hidratación de la comida para ser tragada. También cumple funciones en la solubilización del alimento para degustarlo, en el inicio de la digestión de los hidratos de carbono y en la depuración y neutralización de las secreciones gástricas que refluyen al esófago. También la saliva posee acciones antibacterianas para la cavidad bucal y en los dientes. Como habíamos mencionado anteriormente, las glándulas salivales pueden producir dos tipos de secreción proteica. Una secreción de proteínas con funciones digestivas, el caso de la secreción serosa, y un ejemplo es la secreción de la ptialina o amilasa salival. O bien puede suceder que haya una secreción de proteínas con funciones de protección y lubricación de los alimentos. Es el caso de la secreción mucosa, que se secreta la mucina de composición glucoproteico. Las glándulas salivales pueden definirse de acuerdo a su localización anatómica. Glándula submaxilar es mixta y secreta saliva de secreción mucosa y serosa. Glándulas parótidas de secreción serosa y glándulas sublingual de secreción de la mucosa. Todas las glándulas salivales poseen estructura túbulo-alveolar, características como también se pueden encontrar a lo largo del tracto gastrointestinal. Las células en el fondo de la glándula o acino se denominan células acinares. Pueden existir acinos serosos, acinos mucosos o bien mixtos. Los acinos poseen un sistema de 3 conductos de distinto diámetro cuyo conducto mayor fluye la saliva a la boca. Estos conductos modifican la secreción primaria acinar. Los conductos intercalares drenan el fluido acinar en conductos más grandes llamados conductos estriados, que a su vez vacían el fluido en conductos excretores más grandes. Estos conductos excretores confluyen en un único gran conducto que drena la saliva a la boca. La secreción primaria producida por los acinos es de composición isotónica respecto al plasma, mientras que las modificaciones de la secreción primaria que ocurre en los conductos salivales, como veremos más adelante, tiene como parte la absorción activa de sodio, la secreción activa de potasio
respectivamente, y la absorción y secreción pasiva de cloro y bicarbonato, respectivamente. Pueden formar, por lo tanto, una secreción hipotónica respecto del plasma, denominada secreción secundaria. La secreción secundaria produce una saliva entonces hipotónica cuando su velocidad de secreción no es rápida.